Bendito sea el nombre del Rey. Oh Señor, te alabaré, Aleluya. Gloria a Dios. pues mi aire es tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca yo me cansaré. Aleluya. Puedo oír yo tu voz. Bendito sea el nombre del Señor. Es más dulce que la Gloria a miel Dios para siempre. Bendito sea el que me Señor. arranca de esta cuerda Me lleva hasta el cielo. Aleluya. y me lleva hasta el Gloria a Cristo cielo. Jesús. Ya vi fuego y terremoto. Viento fuerte que pasó. Viento fuerte que pasó. Gloria a Dios. Ya viví tantos Ya peligros, viví tantos peligros, mas tu voz ya me calmó. mas tu voz ya me calmó. Gloria a Dios. Unas órdenes a las estrellas Gloria a Dios. y al mar. Pone sus límites. Gloria a Dios. Yo me siento tan seguro. Bendito sea Dios. Alabamos al Rey, a Jesús, el Rey, Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. No hay cerrojo, Ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros. La tempestad. Alabamos a Dios. Antes de hablar de su palabra, le damos la gloria. Le damos la honra. Pues su palabra es pura. Su palabra es pura. Escudo para los que en él creen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos, bendecimos, bendecimos este tiempo. Bendecimos la palabra del Señor. Bendita palabra que es pura. Le doy gracias a Dios por este cántico. Aleluya. Este cántico es una de las bendiciones que nos ha regalado Chile. Y bendecimos esta nación donde estamos en estos momentos por el tiempo que a Dios le plazca. Y le damos gracias a Dios porque estos cánticos los hemos aprendido acá. Gracias a Dios por los pastores que hemos conocido acá, los ministros, hombres y mujeres de Dios, cristianos que no tienen una posición así de pastor o de algo, pero tienen un corazón para Dios, que nos han amado también. Y bendecimos todo eso, bendecimos tanto. Hemos también pasado pruebas y luchas, pero eso es parte del proceso de Dios en cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios por su obra, porque su obra es perfecta y sus caminos son rectos. Bendito sea su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo y también por lo que hará. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre. Aquí poniendo para tapar una luz que está entrando mal ahí. Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Hemos tenido que hacer algunos ajustes en la cámara esta porque se estaba viendo bastante mal. Espero que por la gracia de Dios pueda salir más claro, más nítido y pueda cumplir el propósito para el cual estamos haciendo estos estudios, para edificar a los cristianos, los hijos de Dios, a la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró con su sangre. Una iglesia que es una sola iglesia, un solo cuerpo, que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, un solo Señor que se llama Jesucristo, aleluya, el único camino de salvación, único Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Todo ministro, todo pastor, líder, ministro, de cualquiera que sea su ministerio, tiene que sujetarse a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, y todos debemos trabajar sujetos a esa cabeza, a ese jefe. Todos debemos trabajar y buscar estar coordinados y unidos para ir edificándonos
en aquel que es la cabeza, que el cual es Cristo Jesús. Así que le bendecimos, hermano, le bendecimos y le damos gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad. Hemos estado dando algunos estudios. Estuvimos hablando que de la iglesia era una, fue el primer estudio que dimos. La iglesia es una sola. Dijimos también que había un solo evangelio. No hay diferentes tipos de evangelio, diferentes tipos de mensajes de salvación. No, hay muchos, pero realmente auténticos hay uno solo que está en la Biblia. Estuvimos estudiando que las escrituras eran una sola desde Génesis hasta Apocalipsis, que es una sola escritura. Esa partición de Antiguo y Nuevo Testamento que se hizo en cierta época para editar los libros, hace que muchos creyentes menosprecien y dejen a un lado las escrituras. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue predicado utilizando las escrituras de Génesis a Malaquías. Y desde Abraham están las promesas de salvación. Y Abraham es el padre de nuestra fe. De ahí nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Y hay un montón de conexiones y de palabras que están en todas las escrituras que son para nosotros. No hay unas palabras que hayan caducado en las escrituras. Caducó el pacto de la ley, pero no caducado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y es viva y eficaz, y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y las palabras de Él están desde el principio. Por eso, cuando el diablo vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, estando Jesús en la condición de hombre, le vino a decir, convierte las piedras en pan. Y Jesús le citó Deuteronomio, de hecho se lo citó varias veces. Y le citó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras que salieron de la boca de Dios están escritas, muchas de ellas, las más importantes, las que más necesitamos para creer que Jesús es el Cristo, están escritas desde Génesis hasta Apocalipsis. Esas son las escrituras. Es un compendio, no es algo aislado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso lo explicamos en unos estudios, no podemos volverlo a explicar. Revise los estudios. Pero es muy importante porque a muchos le han robado 39 libros y le han hecho ver como que son antiguos y que ya quedaron. Y es una mentira del diablo, porque las escrituras, en ellas, dice la Biblia, ustedes creen que en ellas tienen la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y dijo a Timoteo, el apóstol Pablo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, refiriéndose a las escrituras, no a un antiguo testamento, que realmente el antiguo pacto pasó, pero el antiguo pacto es un pacto que está narrado dentro de las escrituras. Así que estudie, revise y escudriñe las escrituras para que pueda ser sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Promesas poderosas y mucho de lo que necesitamos saber nosotros está desde Génesis. Escudriñe, revise la palabra. Estuvimos estudiando luego la iglesia ungida, estuvimos hablando de la iglesia ungida, de que la iglesia del Señor nació ungida. Bendito sea el nombre del Señor. Y estuvimos hablando desde que el Señor comenzó su ministerio, comenzó con poder, con señales, con maravillas, haciendo unas obras tremendas. Y luego envió a 12 y los envió llenos de poder, y luego envió a 70 y los envió llenos del poder de Dios, sanando enfermos, libertando demonios y diciéndole, el reino de Dios se ha acercado. Todo eso lo fuimos explicando, llegamos al libro de los Hechos y vimos cómo la iglesia nació poderosa, cómo el poder de Dios está manifiesto, mis hermanos, en todas las escrituras, en la historia de la iglesia está el poder de Dios manifiesto. Que ahora nos encontremos en un estado donde en vez de orar por los enfermos para que sanen o orar y que se sanen, tenemos que recomendar médicos a nuestros hermanos, que tengamos que tomar medicamentos cuando hay opresión demoníaca. Eso no es el modelo. Que estemos en este momento con una temperatura bien diferente, que estemos viendo que en la historia nos ha tocado una época donde los cristianos estamos en las casas por el temor a la enfermedad y no estamos sanando a los enfermos, sino cuidándonos para no enfermar. Esta historia, así no comenzó la iglesia. Esos no son los diseños de Dios, ese no es el modelo de Dios. Yo sé que
que es difícil pelear contra la adversidad. Yo sé que es difícil porque han pasado muchos años desde que comenzó la iglesia, pero nosotros que edificamos, los edificadores, los que Dios nos ha llamado a edificar la iglesia, debemos edificar con el modelo y los materiales que están en las escrituras, con los diseños de Dios. Y los diseños de Dios dicen que la iglesia es una iglesia ungida, una iglesia poderosa. Estuvimos hablando de los dones del Espíritu Santo. Estuvimos hablando que hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. No es que hubieron diversidad de dones. No es que en el pasado, dice, hay diversidad de dones. Quiere decir que hoy, para cada iglesia, para cada cristiano, para cada hermano que ha creído en Cristo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, hay dones, hay diversidad de dones. Alabado sea el nombre del Señor. Hay diversidad de dones, eso lo dice el libro, la primera carta de Pablo a los Corintios. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Estuvimos hablando de una manera bastante simple, pero que se entienda, hermano, porque aún esto que yo estoy leyendo así tan sencillo, el mismo adversario nuestro, Satanás, con sus espíritus de error, ha minado a la iglesia y le ha llenado de doctrinas como que estas cosas fueron solo para la iglesia cuando empezó. Y estas son cosas que realmente son mentiras del diablo. Porque si alguien está interesado en que la iglesia no tenga dones, en que la iglesia no tenga estas capacidades sobrenaturales, en que la iglesia no se mueva con el poder de Dios, es el adversario, el diablo, porque sabe que la única manera de que lo venzan a él es con el poder de Dios. Por eso Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Eso viene en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice, quedaos ahí en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero con mucha carencia de poder. Por eso se sufre mucho más en el Evangelio. Por eso se trabaja mucho, se hacen puntos de predicación donde quiera, se predica por aquí, se predica por allá y se convierte en muy pocas personas. Pero la metodología bíblica, el modelo bíblico, no era tanto predicar tanto como hacer las señales y luego predicaban. Esos son los modelos que vemos en la Escritura en muchos lugares. Vemos que ven a un cojo pidiendo dinero, limosna, y le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata. Eso viene en Hechos capítulo 3. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Se levanta el cojo y encima, atrás de ese milagro, entonces se crea una multitud de personas para ver el milagro. Dicen, ¿y esto qué cosa es? Entonces ahí viene la predicación. Viene la señal primero y la predicación. Ahora viene a explicar por qué se hizo un milagro. Nosotros tenemos la teología, tenemos la prédica, tenemos la información, pero no tenemos la demostración. Hemos decaído porque hemos dejado de buscar a Dios, hemos dejado de creer muchas de estas verdades, hemos aceptado todas esas teologías de que esto fue para otras épocas, de que ya esto no ocurre, pero la Biblia dice que hay diversidad de dones, aleluya, para los que creen, por supuesto. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán. Y por donde quiera en las Escrituras hemos estado enseñando todos estos temas hasta que llegamos, aleluya, llegamos al tema de los ministerios, porque los ministerios ya no son dones espirituales para las personas, sino que son personas. Dios les da a la iglesia dones ministeriales que son hombres y mujeres también, aleluya, que son ministros que van a ser de bendición y de edificación a la iglesia, que son fundamentales para que la iglesia marche bien, para que la iglesia sea edificada. Y estuvimos leyendo en el libro de Efesios 4 que Dios dice que Él mismo, hablando de Jesucristo, este verso, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, lo que hemos conocido, la mayoría de los cristianos ha sido pastores y maestros. Luego aparecieron los evangelistas. Y como no hemos visto estos otros ministerios o no los hemos querido ver, porque hay hombres de Dios que han sido apóstoles y profetas a través de los tiempos, han hecho obras extraordinarias a Dios a través de sus vidas, que no han sido obras pastorales, han hecho reformas extraordinarias, han llevado a la iglesia de un nivel a otro, han traído avivamientos y movimientos extraordinarios,
en ciudades enteras, que no son, esos no son trabajos pastorales, pero no lo hemos reconocido. Pero las escrituras dicen, aunque yo lo reconozca o no lo reconozca, aunque yo lo crea o no lo crea, o lo acepte o no lo acepte, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que no va a haber una madurez en la iglesia, no va a haber un perfeccionamiento de los cristianos, de los hijos de Dios, sin la operación de estos 5 ministerios. Estos son ministerios fundamentales. Hay muchos ministerios más, aunque hay muchos que no son bíblicos, que hemos inventado. Nosotros tenemos presidentes, vicepresidentes, superintendentes, tenemos director general, tenemos tantos títulos que hemos puesto, que hemos creado nosotros. Sin embargo, a veces aceptamos que eso se implemente en la iglesia del Señor Jesucristo, cuando en la Biblia no están esos diseños. Los diseños que están son estos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros principalmente. También hay los que presiden, los que administran, pero hay tantas cosas que hemos agregado nosotros. Entonces hemos agregado ministerios que no existen, que realmente no existen, ministerios que no existen, que Dios no los ha dado a la iglesia, y hemos negado, hemos echado a un lado ministerios que sí existen. Es verdad que hay hombres que se han proclamado ellos a sí mismos grandes hombres de Dios, ministros, apóstoles, profetas, y se han proclamado pastores, y se han proclamado maestros, y se han proclamado evangelistas, y se han proclamado los hombres, han hecho manejos inadecuados, pero eso no anula que hayan personas que no hayan hecho un desarrollo correcto, o no hayan honrado con sus vidas, con sus testimonios, estos oficios. No quiere decir que estos oficios no existan y que no sean necesarios para la iglesia. Son necesarios para el perfeccionamiento de los santos y para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que son necesarios para este proceso de maduración, para esta edificación de la iglesia, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Para esto son estos ministerios. Aunque hay hombres que han sido una vergüenza para el Evangelio, sí los ha habido, de cualquier ministerio, no de este o de aquel. Pero eso no anula que la Escritura enseña que hay 5 ministerios fundamentales, que son estos 5 ministerios, y gloria a Dios por los que de verdad tienen un ministerio auténtico y honran a Dios de verdad, ejerciéndolo, porque dice que cada uno según el don que ha recibido, así ministre a los otros para edificar el cuerpo, en amor, en humildad, con santidad, con frutos, pero dentro de estos diseños que Dios ha establecido. Pero quiero compartir unas porciones bíblicas para que usted vea estos ministerios en el libro de los Hechos aquí, y en algunos lugares, gloria a Dios, de las Escrituras, donde habla de esto, para que se dé cuenta que no es una cosa aislada, aunque es suficiente que el apóstol Pablo en Efesios 4, verso 11, es suficiente que esa escritura mencione estos ministerios, pero también la mencionamos cuando estábamos estudiando. Pablo a los Corintios les habla, no solo a la iglesia de Éfeso, le habla a los Corintios también, y le dice que a unos puso Dios, en 1 Corintios 12, 28 dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, han dicho que esto cesó y han enseñado tantas cosas, hermano. No sé si es que algunas de esas personas que enseñan esto, si son salvos, si son gente de Dios, ¿cómo se van a parar delante de Dios luego a decir que enseñaron tantas cosas contrarias a lo que dice la Escritura? Que se pusieron a hacer discursos, a inventar, a hacer argumentos, simplemente porque no creían en lo que decía la Escritura, o porque no lo vieron. Porque yo puedo estar enfermo y morir, como murieron profetas, como murieron hombres de Dios, como murió Elías, como todos murieron, y algunos murieron enfermos. Pero eso no quiere decir que el Dios de nosotros nos sane, y que el Dios de nosotros no haya dado dones de sanidades. Porque si la Biblia dice que hay diversidad de dones, y que a uno le da Dios dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿qué hombre tiene autorización para decir que ya no lo dio? O eso fue nada más para aquellas personas. Estos son mentiras del diablo, ya lo dije,
y cada uno le va a dar cuenta a Dios por haber enseñado de más, añadirle a la escritura o por quitarle a la escritura. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí yo puedo y valoro y aprendo mucho de lo que puede haber dicho Charles Spurgeon. Yo puedo aprender no sé, de Calvino, puedo aprender de Lutero, puedo aprender de Wesley, pero, pero todo lo que yo pueda aprender de cualquier hombre de Dios tengo que evaluarlo por las escrituras. Yo no tengo que seguir a un hombre específicamente, yo tengo que seguir a mi maestro, a mi Señor Jesucristo, y escucho todo lo que los ministros y los hombres que Dios le ha dado, esas gracias para enseñar, para predicar, para instruir, lo escucho, pero lo evalúo con las escrituras, porque nadie puede poner otro fundamento, ni nadie puede sobreedificar sobre este fundamento con otro tipo de materiales, sino con los materiales que Dios ha dado. Y le damos gracias a Dios por estas porciones bíblicas que deberían ser suficientes para nosotros, pero para que tenga más solidez y vea estas cosas que yo llevaba años en el Evangelio y no las había visto, estaban aquí tan claras y no las había visto, producto de esas otras teologías tan falsas y tan mal fundamentadas. Y aquí dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por lo cual, dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual así también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Así que Pablo le está diciendo que les ha predicado el evangelio, y primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, Pablo enseñó lo que él recibió. Ya esto lo estuvimos compartiendo cuando hablábamos de que hay un solo evangelio. Pablo no inventó el evangelio de Pablo. Pablo estuvo enseñando lo que él recibió. Pero en esto que él recibió, mire qué detalle más hermoso. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo eso estaba escrito en las Escrituras, a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo le llamaba las Escrituras. Aleluya. Y que apareció a Cefas. ¿Sabe cuál es Cefas, hermano y hermana? Cefas es Pedro, quiere decir roca, aleluya. Apareció a Cefas. Y después a los 12. ¿Quiénes son los 12? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Apareció a los 12, aleluya. Apareció a los 12 ya resucitado, dice. Apareció a Cefas y después a los 12, hablando de los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero. Primero le apareció a Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Después apareció a Jacobo. Y después apareció a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Quiero que note este orden que da el apóstol Pablo. Está diciendo que le apareció a Pedro y luego le apareció a los 12 apóstoles, por supuesto. Dice, después apareció a más de 500, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay muchos que han dicho que nada más que habían 12 apóstoles, y que 12 apóstoles, y que 12 apóstoles, y que no hay más ninguno de los apóstoles. Pero aquí le apareció a Pedro, luego le apareció a los 12 apóstoles, después le apareció a 500 hermanos juntos a la vez, después le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Porque había más apóstoles. Porque del Cordero solo había 12 apóstoles. Esos son los apóstoles principales de la iglesia. Apóstoles de Cristo. Que se van a sentar sobre 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel. Pero hay otros apóstoles que menciona la Biblia. Por ejemplo, Pablo era un apóstol que no estaba dentro de los 12. Dice, después a los 12. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque él no estaba dentro de los 12. Entonces, si Pablo no estaba dentro de los 12, entonces Pablo es el apóstol número 13, o Pablo es un apóstol de la iglesia para servir a Dios, de estos que habla Efesios capítulo 4, Efesios 4:11, de estos que Dios le dio a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. De esos que Pablo habla, que Dios le dio a la iglesia de Corintio, que Dios le dio a la iglesia de Éfeso, porque le apareció a todos los apóstoles. Nosotros restringimos esto y somos capaces de llamarle a un hombre superintendente
Por favor, escúcheme, superintendente, quiero hablar con usted, superintendente. Es una palabra que no está en las escrituras. Pero no somos capaces de decirle a un hombre, oiga, apóstol, escúcheme, porque nos parece que estamos, no sé, rompiendo una regla, pecando. Pero la escritura dice que le apareció a los apóstoles, y aquí no se refiere a los 12, porque a los 12 los mencionó, no los está repitiendo de nuevo. Estos son otros apóstoles. Y vamos a ir a otro texto, vamos a ir a otra porción. Pero ya simplemente con que Pablo sea un apóstol que no es de los 12, ya te está demostrando claramente que no solo había 12 apóstoles, ahora hay 12 apóstoles del Cordero, son irrepetibles, insustituibles, tuvieron privilegios extraordinarios, estuvieron allí con él, tenían que haber estado con él allí, pero la función, el oficio como tal, que ellos hicieron fue poner los fundamentos primeros de la iglesia, pero luego los ministerios apostólicos tienen que continuar haciendo eso en las otras naciones, llevando ese mismo mensaje, no otro mensaje, no llevando otro tipo de evangelio, no llevando otro tipo de revelaciones, no llevando otro tipo de enseñanza, sino llevando las mismas enseñanzas de los primeros apóstoles para establecer la iglesia y establecer congregaciones en todos los lugares, en todas las naciones. ¿Por qué? Porque Pedro y los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dios tuvo que levantar apóstoles para establecer iglesias en el resto del mundo, para llevar ese diseño original de la iglesia a todas las naciones. Y yo creo que aunque la iglesia no ha reconocido o no ha querido reconocer esta posición, cuando la iglesia sale de la mezcla que tenían, de esa iglesia católica o romana, cuando la iglesia escapa de ese lazo, la iglesia escapa con un reconocimiento a un tipo de pastor que era prácticamente un sacerdote, por la iglesia luterana lo que tenía era un tipo de sacerdote, pero empezó a llevar un oficio pastoral, pero no reconocía otros ministerios, y así fuimos nosotros arrastrando estas carencias. Pero hoy en día, gracias a Dios, que podemos predicar la palabra completa y que nos interesa a muchos cristianos que las iglesias tengan los diseños que están en la Biblia, en las Escrituras, no los diseños que heredamos de la iglesia romana, ni de la iglesia luterana, ni de la iglesia reformada, ni de ningún tipo de iglesias que han estado temporariamente en una época cumpliendo un propósito. Nosotros tenemos que buscar los diseños de Dios que están en las Escrituras, no en la historia de acá de la reforma, por acá o por allá. Yo puedo aprender de la reforma luterana, puedo aprender del movimiento wesleyano, metodista, puedo aprender de cada época, de los moravos, puedo aprender de los puritanos, puedo aprender de los presbiterianos, de los anglicanos, puedo aprender de lo que ha ocurrido en la historia, está bien. Pero si yo voy a edificar la iglesia, la tengo que edificar con la Escritura, con la palabra. Y la iglesia, modelo para nosotros, está en los hechos, es la de los hechos. No es la iglesia del siglo XVI, ni la del siglo XVIII, ni la del siglo XXI, es la iglesia del primer siglo, y está escrita las palabras de los apóstoles para que nosotros aprendamos de ella y entendamos los diseños, cómo debe ser edificada la iglesia, los ministerios que Dios da, los dones que Dios da, y debemos de buscar que estas cosas y que estas bendiciones que Dios nos dio para que nos organizáramos y pudiéramos vencer al infierno, al Hades, estén activas y Dios las vuelva a restaurar en nuestras vidas, porque hemos llenado la iglesia de muchas cosas que no es realmente el diseño de Dios. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver acá. Dice que en el libro de Hechos, capítulo 14, dice, verso 14, Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice este verso de Hechos 14, 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dos apóstoles, Bernabé y Pablo. Bernabé era apóstol y Pablo era apóstol, pero no eran de los 12. Eran apóstoles de Cristo también, pero no eran los apóstoles del Cordero, no eran los primeros 12 del fundamento que él llamó para que estuviesen con él mientras estuvo en su ministerio terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí dice que Bernabé y Pablo eran apóstoles. ¿Y cómo no lo hemos visto? Entonces, si Bernabé era apóstol, es decir, que aparte de los 12 apóstoles,
Bernabé fue apóstol, hizo una función apostólica, un oficio apostólico, y Pablo también. El de Pablo es innegable, pero cuando nos han repetido tantas veces que esto pasó, no hemos visto, hemos querido poner a Pablo entre los 12 apóstoles. No, Pablo era el 13, es el que sustituyó a Matías, entonces que sacamos a Matías. Sin embargo, la iglesia aceptó a Matías, los discípulos estuvieron de acuerdo, los apóstoles, y ahí con ellos estaba el Espíritu Santo, y ellos estaban ahí ministrando con Matías. Y Pablo fue convertido después de perseguidor de la iglesia en apóstol de los gentiles, en uno de los apóstoles de los gentiles. El principal está bien, pero Bernabé también era apóstol. De hecho, Bernabé fue uno de los que instruyó a Pablo o le dio un poco como que de dirección a Pablo cuando Pablo se convierte, y Bernabé se acercó a Pablo para escucharle y para poderle dar quizás compensarle como un trabajo apostólico enviado por el mismo Señor para edificar al apóstol Pablo. Entonces estos son ministerios que están en la Biblia y no debemos horrorizarnos. Debemos horrorizarnos cuando vemos hombres que utilicen un ministerio y por medio de esa posición manipulen, engañen, controlen, desacrediten el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Entonces, en ese caso sí, pero no podemos negar los dones y los ministerios que están en las Escrituras, que están diseñados. Nosotros no somos las personas que tengamos una autoridad para decir que Dios no dijo lo que Dios ha dejado escrito para nosotros. Así que no deseches lo que Dios ha dejado. En Antioquía dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía, esto es Hechos 13, verso 1, había profetas y maestros. ¿Por qué no va a haber profetas y maestros en la iglesia de hoy? ¿Por qué no va a haber profetas? En la iglesia de Antioquía había profetas. Y no eran los profetas Elías, no era el profeta Eliseo, no era el profeta Daniel, eran profetas de la iglesia. Había profetas y había maestros. Y ahí estaba Bernabé, Simón, aleluya, Lucio de Cirene, Manaén, aleluya, y Saulo. Entre ese grupo había profetas y maestros. Y así que en esos momentos, Bernabé y Saulo, que están ahí, calificaban en estos ministerios profetas y maestros. Todavía no estaban en un nivel de un oficio apostólico, como el mismo Felipe se manifiesta como evangelista, pero no empezó como evangelista, empezó como diácono y empezó a servir a las mesas. Y luego se manifestó el don de evangelista y empezó Felipe a evangelizar en Samaria con un fruto y en una operación de los dones de sanidades tremendo, que empezó a sanar enfermos ahí en Samaria, que la ciudad entera estaba alegre por el ministerio de Felipe. ¿Qué falta nos hacen ministros ungidos dentro de estos dones? ¿Qué falta nos hacen apóstoles auténticos, profetas auténticos, pastores, evangelistas y maestros auténticos, que edifiquen la iglesia, que sirvan a los hermanos, que ayuden a que la iglesia sea fortalecida, crezca, madure, sea unida, sea una en Cristo Jesús, haga la obra a la cual nos llamaron a hacer y produzcamos un buen testimonio en las ciudades, no un mal testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, le voy a leer, aleluya, gloria a Dios. En estas porciones que hemos visto, y hay otros lugares y hay otros textos que hemos compartido. Es verdad que dice en Corintios, dice, ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no son todos profetas. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No, no todos hacen milagros. ¿Tienen todos dones de sanidades? Por supuesto que no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Son diversidad de dones, diversidad de ministerios en un solo cuerpo. Y yo no puedo decir porque yo no tenga el ministerio de otro hermano, y como a veces hace un pastor y dice, no, lo único que hay es pastores, porque él es pastor. Entonces si se levanta uno profetizando, lo calla, lo silencia, y dice, no, eso es desorden, eso es... Pero si la Biblia dice que hay profetas y los necesitamos. Necesitamos que la profecía sea juzgada, necesitamos que no aceptar las cosas así simplemente porque este dice que es esto, que es aquello. Necesitamos evaluarlo todo, pero necesitamos edificar la iglesia según los diseños que están en las Escrituras. Y que hayan falsos apóstoles no quiere decir que no haya verdaderos, que haya falsos maestros no quiere decir que no haya verdaderos. Dice la Biblia que vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. De todo eso habla las Escrituras, pero eso no quiere decir que no haya verdaderos. Que haya falsos pastores, obreros fraudulentos, dice el apóstol Pablo, pero eso no quiere decir que no haya obreros genuinos.
Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es tiempo de que nos volvamos a la Escritura, porque la lucha que tenemos nosotros no es contra carne y sangre. Y lo que estamos enfrentando amerita y demanda que la iglesia se vuelva a Dios en oración, a buscar a Dios, para que todas estas operaciones del Espíritu y todos estos dones, todas estas ministraciones se restauren auténticamente. No estoy hablando de las personas que usan posiciones para vivir de la fe y que lo que hacen es negocio con las almas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que juntos cada uno oficie en los dones que Dios le ha dado y edifiquemos la iglesia en los dones que son bíblicos, que busquemos a Dios para que Dios restaure las operaciones de milagro, los dones de sanidad. La Escritura dice, el apóstol Santiago, si hay alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. No da la opción de que puede ser que los sane o no, dice, los sanará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ese es el modelo que tenemos de iglesia. Ese es el modelo apostólico. Esa es una iglesia apostólica. Esa es la verdadera iglesia apostólica. La iglesia es apostólica, es profética, es pastoral, es evangelística, aleluya, y también voy a decir así, magisterial, porque también necesita a los maestros. Esa es la iglesia del Señor. Todo eso estaba en Cristo. Cristo era profeta, era apóstol, era maestro, era evangelista. Él enseñaba, predicaba, sanaba y libertaba. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Todos los oficios de Cristo están repartidos a diferentes personas. No son personas perfectas. No hay pastor perfecto, no hay apóstol perfecto, no hay profeta perfecto. Son hombres oficiando en dones ministeriales y dones del Espíritu que Dios le ha dado, pero hombres que tienen un carácter a veces maduro, a veces no lo tienen maduro. Hombres que algunos han sido bien instruidos en la palabra, y hay otros que han sido muy improvisados y han cometido muchos errores, pero ninguna actitud de un hombre anulará la verdad de Dios que está en la Biblia. Así que humillémonos ante Dios, dejémonos de enseñar lo que la Biblia no enseña y enseñemos lo que la Biblia enseña. Que hay diversidad de dones y que hay diversidad de ministerios, y entonces podremos llegar a experimentar en nuestras congregaciones las diversidades de operaciones que Dios hace utilizando a sus ministerios y a los dones del Espíritu. Nosotros hemos hecho muchas operaciones en la iglesia, hemos hecho muchos trabajos, muchos proyectos, hemos hecho tantas cosas por nosotros mismos, pero las operaciones que hace Dios son los moveres que Dios hace utilizando sus diseños, sus ministros y utilizando los dones que Él da. Por eso la Biblia dice, y con este texto cierro este estudio, la Biblia dice, si alguno ministra, dice, si alguno habla, hable según las palabras que Dios habla. Y si alguno ministra, ministre según la gracia que Dios ministra. Entonces estamos autorizados, los cristianos, los hijos de Dios, los ministros de Dios, estamos autorizados y de hecho nos han mandado que enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó a nosotros. Yo no estuve con Cristo allí. Yo no soy de los apóstoles del Cordero que estuve allí. Pero ellos que estuvieron ahí dejaron escritas las enseñanzas. Y dentro de esas enseñanzas dejaron escrito que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Esa es la iglesia que tenemos que edificar y que restaurar. Y todo ese andamiaje que hemos puesto religioso, de protocolos, de rituales, de ceremonias, de formalismo, no transforman a nadie. No pueden con las tinieblas, no pueden contra el reino de las tinieblas, porque esto es una lucha de poderes. Esto no es una lucha ni siquiera psicológica, ni siquiera es una lucha de buena voluntad contra mala voluntad. Esto es una batalla contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Necesitamos discernimiento de espíritu, necesitamos operaciones de milagros, necesitamos don de fe, necesitamos dones de sanidades, necesitamos que nuestros pastores estén sanos. Para eso necesitamos que estén operando los dones de sanidad que Dios le dio a la iglesia. Y el que no quiera esto, no sé qué iglesia está edificando, no sé qué dirección lleva, en qué propósito está sirviendo. Porque queremos lo que es de Dios, lo que está en la Biblia, lo que dejó claro por medio de la Escritura para nosotros, lo queremos y lo estamos buscando.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ha sido una bendición poder hablar así de estas verdades. Yo sé que hay muchos prejuicios, han habido muchos malos testimonios, han habido muchos errores, pero ningún error, se lo vuelvo a repetir por tercera vez creo, ningún error anulará la verdad de Dios. Ningún mal testimonio de un pastor anulará que hay pastores que son hombres de Dios. Ningún falso apóstol anulará la verdad de que hay apóstoles verdaderos. Y ningún falso profeta, que están escritos que van a venir falsos profetas, anulará que hay verdaderos profetas, que hay profetas de Dios, maestros de verdad de la Biblia, que lo único que quieren es enseñar al pueblo para que el pueblo no sea engañado y que conozca las escrituras, pero no defendiendo posiciones ni bautistas, ni metodistas, ni pentecostales, ni apostólicas, simplemente enseñando lo que está escrito, porque él dijo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y para eso tenemos autorización, la predicamos, y el que es de Dios, las palabras de Dios, que las oiga, las retenga y no se deje engañar. Si te enseñaron todo lo contrario por 20 años, bueno, por 20 años te enseñaron un evangelio incompleto, o torcido, o te enseñaron una parte del evangelio. Pero toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, instruir, para perfeccionar al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gózate y alégrate, porque puede ser que tú seas uno de esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros que Dios ha levantado para edificar su iglesia. No te avergüences del don que Dios te haya dado, ministralo según la fe que tienes. Hazlo con humildad para edificar la iglesia, no por ganancia deshonesta, no por vanagloria, no por señorío sobre la grey, sino como siendo un ejemplo, y el Señor estará contigo y podremos en esta última recta final, tan cerca de la venida de Cristo, estar edificando la iglesia, esa iglesia gloriosa que Él quiere, sin mancha ni arruga, que se guarda de este mundo y que ministra según los dones que Dios ministra. Dios te bendiga y nos vemos. Que la gracia y la paz de Dios sobreabunden en tu vida, es mi deseo. Dios te bendiga. Shalom.